Ya la posición del deudor no es la posición de Dios, sino que es la posición nuestra. Nosotros somos deudores. No es que Dios es deudor de nosotros, sino que nosotros somos deudores. ¿No es así? Ya nosotros somos deudores ¿de quién? De Dios y de este mundo, ¿no? Ya para poder anunciar el Evangelio. A eso se refiere, ¿no? Deudor en el sentido de que tengo que predicar a la gente. Todo lo que yo escuché, yo tengo que compartir y transmitir el Evangelio. Acá el versículo 6, ahora cambia de personaje, ¿no? Ahora es David. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Dice que David habla de la bienaventuranza de los hombres. O sea, ¿cuál es la bendición que reciben los seres humanos? David fue un hombre muy rico, también tuvo sus esposas, ¿no? También ganó muchas guerras, pero para él, ¿cuál ha sido el momento de mayor bendición, de mayor satisfacción? ¿Cuándo él se sintió bienaventurado? En el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios quiere darle la justicia al hombre, pero sin sus obras. ¿De quién? Del hombre, ¿no? Sin la obra del hombre quiero atribuirle la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se llama fe. Debe creerlo. Por eso antes habíamos hablado sobre la ley de la fe. Y luego versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así está escrito, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué David estaba hablando esto? Porque David había cometido un gran pecado, había estado con la mujer de Urías y luego mandó al frente de la batalla a Urías para que él muera. Entonces se sentía, ¿no?, muy condenado en ese momento por lo que había hecho, cuando el profeta Natán le exhorta, tú eres ese hombre maldito que ha hecho es lo malo, merece morir. En ese momento el rey David no se da cuenta de que él tenía que morir, ya voy a morir, yo he pecado contra Jehová. Pero el profeta Natán le dice, tu pecado ha sido remitido. Es decir, que él pecó, él hizo lo malo, pero dice, el Señor no lo inculpa de pecado. Esto es la experiencia de David con Dios. David pecó, David hizo lo malo, pero dice que Dios no le inculpa de pecado. Por lo tanto, esa persona es bienaventurada. No es que Dios no inculpa de pecado al hombre porque no pecó, sino que aunque pecó, ya este pecado fue resuelto o iba a ser resuelto en el futuro por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es bienaventurado realmente en este mundo? ¿Una persona que no peca? No, sino que una persona que aunque ha pecado, aunque ha hecho lo malo, pero por medio de Jesús, su pecado ha sido cubierto, su pecado ha sido perdonado. Esto es la bienaventuranza, ¿no? Repito, no es bienaventurado una persona que no haya cometido pecado, sino que es bienaventurado qué persona que haya pecado, su pecado le fue perdonado. ¿Entienden? Por eso el 7 dice, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, ¿quién puede ser perdonado si anteriormente no ha pecado? ¿A quién se puede perdonar sin que éste haya pecado? Sin que éste tenga pecado. ¿Por qué yo tengo que perdonar a alguien que no tiene ni una deuda conmigo? ¿Por qué debería perdonar a alguien que no tiene deuda? ¿Por qué tendría que limpiar algo que está limpio y no? O sea, ¿qué es lo que uno debe limpiar? Lo que está sucio. Hoy yo me atrasé un poco, ¿no? Porque estaba limpiando el vehículo de la iglesia, porque el pastor va a salir en un rato. Entonces ya eso me tomó bastante tiempo y por eso hoy también no podía llegar temprano a la reunión, a la transmisión. Ya al principio me excusé sobre eso, ¿no? Pero hablando de este tema, ¿no? Ya el auto estaba sucio, por lo tanto había que limpiarlo. De la misma manera, el corazón del hombre estaba lleno de pecado. Por el pecado es que nosotros teníamos que recibir el perdón del pecado.
¿Es así? Por eso el versículo 8 dice, bienaventurado el varón. Ya acá las hermanas no se sientan que son excluidas, sino que está hablando no solamente el varón, sino también está hablando sobre la mujer. ¿Qué dice acá? Bienaventurado, ¿quién? A quien el Señor no inculpa de pecado. Todas las personas a las cuales el Señor ve, ya cuando le ve, tú pecaste, sí, yo pequé, Señor, yo hice lo malo. Pero yo te digo que ya no te inculpo de pecado. Ah, Señor, ¿por qué? ¿Acaso yo no pequé? ¿Acaso no hice algo malo? Sí, pecaste. Pero el Señor Jesucristo es quien ha llevado tu pecado. Esta persona es bienaventurada. ¿Es así? 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Sí, Abraham es parte, o en algún sentido, ¿no? Viene a través de Abraham, finalmente nace la nación de Israel. Sí, no directamente de Abraham, sino que en realidad nace a través de su nieto, Jacob. Porque Abraham tiene a su hijo llamado Isaac. Y luego Isaac tiene dos hijos, uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Jacob, en el fin de su vida, recibe, Dios cambia su nombre a Israel, que significa el que luchó con Dios y venció. Ese es el significado del nombre de Israel. Entonces, digamos que aunque el pueblo de Israel no inicia con Abraham, pero Abraham, cuando él tiene la fe, cuando él recibe la justicia de Dios, él todavía no había recibido la circuncisión. Es decir, que era incircunciso. Podemos decir que es del pueblo gentil. Abraham no era, en cierta manera, no es judío, no es israelita, porque todavía no aparecía el concepto de judío y gentil en el tiempo de Abraham, sino que el concepto de israelita aparece en el tiempo de Jacob, porque ahí recién nace el pueblo de Israel y también nacen las 12 tribus de Israel. Entonces, en el tiempo de Abraham todavía no se hablaba acerca de la diferencia entre judíos y gentiles. Por lo tanto, cuando Abraham recibió la justicia de Dios, ¿él cómo estaba? ¿Era circunciso o incircunciso? Porque la circuncisión y la ley son dos aspectos que los judíos, los israelitas, consideran en gran manera. Para ellos son muy importantes. Pero Abraham, cuando fue justificado, cuando recibió la justicia de Dios en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, él todavía no había recibido la circuncisión, ¿no? Podemos confirmar eso. En el libro de Génesis capítulo 2, 15, ya todavía no había recibido la circuncisión. Pero ¿dónde recibe la circuncisión? En el capítulo 17 del libro de Génesis. ¿Es correcto? Ya en el libro de Génesis capítulo 17, Abraham recibe la circuncisión. ¿Correcto? Acá vamos a ver el libro de Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. El versículo, vamos a ver acá. El versículo 7 vamos a leer, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Sí? Entonces, esta circuncisión, según el libro de Génesis, se hizo posterior a lo que había recibido la justicia de Dios a Abraham. Y luego acá en el libro de Romanos 4,
Dice así el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Es el sello de la justicia de la fe. ¿Entienden? Es decir, que es una señal. Cada vez que Abraham vea, o sea, esta señal de la circuncisión, podrá recordar el momento en el que él obtuvo la fe, en la que él obtuvo la promesa de Dios que a través de él a través de su descendencia, un día va a nacer Jesucristo. Entonces, la circuncisión es una señal, es una muestra que Dios le ha dado a Abraham para que él cada vez que recuerde, cada vez que vea su circuncisión, en ese momento él pueda recordar, realmente ya yo hice, o Dios hizo conmigo un pacto, pero a través de la fe. Por medio de la fe, el ser justificado delante de Dios. A esto se refiere. Pero hoy en día los israelitas piensan que si una persona no se circuncida, o digamos en el pacto antiguo, en el tiempo antiguo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, algunos israelitas decían que si uno no se circuncida, ¿no? Si no cumple los mandamientos, entonces no puede ser salvo, dice. Había una discusión que aparece en el libro de Hechos, capítulo 15, que es precisamente, ¿no?, el tema del concilio de Jerusalén. Pero acá la Biblia nos muestra, ¿no?, con detalle, esta circuncisión es posterior a lo que ya Abraham ha recibido la justicia de Dios. ¿Sí entienden? Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, esta promesa de Dios no solamente para los que incircuncisos, sino también para los que son circuncisos, se refiere a la nación de Israel. Es decir, que la promesa de Dios cubre todos los pueblos de la tierra, no solamente a los judíos, sino que a todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Abraham, ¿en qué estado recibió la justicia de Dios? Siendo incircunciso, o sea, antes de circuncidarse. ¿Entienden? Entonces, en este tiempo nosotros, ¿qué tipo de persona debemos ser? Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que, ¿es importante la circuncisión para ser salvo? No es así. Los judíos tienen esta señal. Insisto, había sido una señal para mostrarle a Abraham, para que él recuerde lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado. Esto no es una señal, no es una señal que en sí produce la salvación. ¿Entienden? Es lo mismo que el bautismo en este tiempo, ¿no? Similar. El bautismo tampoco es algo que es realmente necesario para ser salvo, sino que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo en el que nosotros podemos declarar que ya hemos creído en la obra de Jesús y ya somos justificados y en ese momento somos bautizados. ¿Es así? No es condicionante. Esta es la palabra que quiero decir. No es condicionante en sí, no es condicionante en sí la circuncisión de su carne. No es condicionante para ser salvo. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, en el libro de Romanos que hemos leído antes, cuando estudiamos el capítulo 2, habla de eso, ¿no? Dice que la circuncisión no es la que se hace en la carne, ¿no?, sino la que es en el corazón. Sí, en la última parte del libro de Romanos, cuando estudiamos esa parte, nosotros pudimos ya entender que no era la circuncisión de la carne necesaria para ser hijo de Dios, para ser justo, sino que habla de la circuncisión del corazón, ¿no? Es decir, que cortar mi pensamiento y aceptar el Evangelio Santo de Dios, la justicia de Dios que me ha lavado todos mis pecados. Bueno, de esa manera vamos a culminar. Gracias por su atención en esta mañana, aunque empezamos más tarde de lo habitual, pero gracias por estar presentes. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos permitió un tiempo para compartir su palabra. Hoy también nosotros compartimos el libro de Romanos capítulo 4. Cada día, escudriñando las Escrituras, queremos realmente confirmar
lo que Dios nos quiere señalar en cada momento, lo que Dios nos quiere revelar por las Escrituras. La salvación es un tema que hoy en día se discute a nivel mundial. Es un tema que los teólogos y los pastores de diferentes iglesias están discutiendo. Pero la Biblia, más que discutir con nosotros, quiere darnos a conocer la verdad. El Evangelio Santo no incluye las obras, sino que solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin duda debe existir obras, pero estas obras no es el hombre quien las pone, sino que nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora, ha hecho todas las cosas para justificarnos, santificarnos y dejarnos como personas realmente aptas para presentarnos delante de Dios. Gracias, Señor, por este Evangelio Santo. Gracias por la vida de Abraham, la vida de David. Ellos han sido hombres de la fe que, aceptando este Evangelio, un día también fueron justificados. Bendiga a nuestra iglesia, bendiga a los hermanos que escuchan cada día la palabra. Espero que bendiga este estudio y cada día, Señor, esperamos llegar a más personas que puedan realmente enterarse de esta gran verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.